Estas son las noticias reportadas en medios de Estados Unidos relevantes para Venezuela hoy, 18 de junio de 2025. Un nuevo indicio del profundo desgaste interno que atraviesa la Fuerza Armada de Venezuela, el ministro de la dictadura, Vladimir Padrino López, ordenó extender de forma obligatoria el tiempo de servicio de los efectivos profesionales que se encuentran próximos al retiro, obligándolos a permanecer un año adicional en la institución militar, según reportó hoy el diario El Nuevo Herald de Miami. La disposición fue comunicada el pasado 9 de junio a través de un radiograma oficial al que tuvo acceso el Nuevo Herald y ha encendido las alarmas entre analistas y exoficiales, quienes advierten que la medida no solo podría aumentar el malestar dentro del cuerpo castrense, sino que también confirma la magnitud del problema de deserciones que afecta a todos los componentes del sector militar en Venezuela. Se debe extender un año de servicio al personal militar de tropa profesional de todos los componentes. El no cumplimiento de la misma acarreará sanciones disciplinarias, establece el documento dirigido a todas las unidades y niveles jerárquicos de la institución. La orden afecta a quienes ya han cumplido los 33 años de servicio y deberían estar en condiciones de retirarse. Para expertos militares, la decisión refleja una grave crisis de personal y una creciente desesperación dentro del alto mando militar por evitar el colapso funcional del sector militar en Venezuela. Según el diario, estas disposiciones demuestran que no hay suficiente gente entrando a las Fuerzas Armadas y que existe un altísimo índice de deserciones o solicitudes de baja. Aunque no existen cifras oficiales, estimaciones independientes apuntan a que el sector militar en Venezuela podría estar perdiendo entre 800 y 1,000 efectivos anualmente, posiblemente más, debido a renuncias, deserciones y licencias sin retorno, una tendencia que se ha generalizado más allá de la Guardia Nacional, tradicionalmente la más afectada, y se extiende ahora al Ejército, la Armada y la aviación. El descontento es alimentado principalmente por las precarias condiciones económicas que enfrentan la mayoría de los efectivos y los oficiales, salvo que estén inmersos en actividades criminales o de corrupción. Según estimaciones, un oficial subalterno genera alrededor de unos $40 al mes, mientras que un general puede llegar a los $130 mensuales, cifras claramente insuficientes para sostener al grupo familiar de los militares. Esta brecha entre la élite militar involucrada en operaciones ilícitas y el resto del cuerpo castrense ha intensificado la desmoralización interna. Mientras los altos mandos gozan de privilegios y en muchos casos están implicados en redes de corrupción vinculadas al contrabando, el narcotráfico y la extorsión, la tropa sobrevive con sueldos miserables, alimentación deficiente y condiciones de vida insalubres. Esto ha provocado una situación en la cual los oficiales y soldados sienten que están atrapados. Si intentan irse, son sancionados. Si se quedan, lo hacen de forma obligada y en condiciones deplorables. La mayoría de los venezolanos considera que los militares han dejado ya de ser garantes de los valores republicanos para convertirse en el principal sostén armado del régimen de Nicolás Maduro. El reciente radiograma no solo expone una crisis interna sin precedentes, sino también que revela la estrategia de coerción del alto mando para frenar el éxodo militar. Y la ONG Foro Penal cifró en 932 los presos políticos en Venezuela tras la reciente liberación de un adolescente arrestado luego de las elecciones presidenciales de 2024. En un mensaje publicado en la red X, la organización detalló que del total de detenidos, 837 son hombres y 95 son mujeres, de los cuales 928 son adultos
y 4 adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años de edad. El Foro Penal estableció que 763 de estos presos políticos son civiles y 169 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señaló además que se desconoce el paradero de 49 personas dentro de este registro. El conteo hecho hasta el 16 de junio pasado representa un aumento de 6 personas detenidas con respecto a el último reporte. El Foro Penal también confirmó que el número de detenidos con doble nacionalidad se mantiene en 82, sin cambio respecto al informe anterior. Desde el año 2014, las detenciones políticas en Venezuela han totalizado ya 18.420, una cifra verdaderamente alarmante. La ONG afirmó que más de 14.000 personas que fueron asistidas por la organización lograron ser excarceladas. Sin embargo, todavía hay más de 10.000 venezolanos que permanecen sujetos a medidas restrictivas de su libertad de manera arbitraria. La categoría de presos políticos incluye a aquellas personas que no están privadas de libertad, pero abarca a todos los que fueron arrestados y liberados o que se encuentran bajo arresto temporal de menos de 48 horas. La lista actualizada de detenidos fue enviada a la Organización de Estados Americanos y a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para su verificación y certificación. Y Venezuela lidera ahora el número mundial de refugiados y personas con necesidades de protección internacional, según el último informe de tendencias globales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mejor conocido como ACNUR. La disminución del número de refugiados afganos y el retorno de casi 2 millones de sirios a Siria, por supuesto, tras el derrocamiento del dictador Bashar al-Assad, convirtieron a Venezuela en el país con el mayor total combinado de refugiados por una parte y de personas con necesidades de protección internacional por otro en 2024. Un total de 370.200 refugiados existen en este momento venezolanos en diferentes partes del mundo y hay un total de 5.9 millones de venezolanos desprotegidos también en diferentes países del orbe. El total representó un incremento del 2% con respecto al año anterior. La mayoría de los venezolanos que buscan refugio permanecen en América Latina. Colombia alberga la mayor cantidad con 2.8 millones, lo que la convierte en el tercer país con mayor número de refugiados del mundo. Le siguen Perú con 1.1 millones, Brasil con 605.700, Chile con 523.800 y Ecuador con 441.600 venezolanos. ACNUR informó que los venezolanos constituyeron el segundo grupo más grande a nivel mundial en solicitar asilo político en 2024, con 268.100 nuevas solicitudes. Estados Unidos recibió un total de 116.700 solicitudes de asilo político por parte de venezolanos, el mayor grupo que está buscando asilo por encima de los colombianos y los mexicanos. El informe de ACNUR también clasificó a Venezuela como la tercera fuente más grande de personas que viven en el exilio después de Afganistán y Siria y por delante de Ucrania. El número de venezolanos desplazados aumentó de 5,4 millones en 2023 a 6.1 millones en 2024. En un comunicado, el régimen venezolano rechazó el informe y dijo que era parte de una estrategia de propaganda para justificar supuestas agresiones contra Venezuela. Y un ciudadano venezolano y otro estadounidense fueron arrestados por presuntamente orquestar un plan para evadir las sanciones estadounidenses y contrabandear mercancías a la industria siderúrgica estatal en Venezuela. Juan Carlos Cairo Padrón, de 56 años, residente de Texas,
y Thomas Michael Fortenberry, de 51 años, residente de Alabama, fueron detenidos el pasado 13 de junio de 2025 tras una denuncia penal federal en el Departamento de Justicia. La denuncia acusa a Cairo, ciudadano venezolano y residente permanente legal de Estados Unidos, y a Fortenberry, que es un ciudadano norteamericano, de violar las sanciones de Estados Unidos, también incurrir en contrabando ilegal y lavado de dinero. Ambos están acusados de conspirar para vender catalizadores químicos, equipos industriales y servicios a acerías y empresas petroquímicas estatales venezolanas, sujetas a sanciones estadounidenses. Según la denuncia, Cairo y Fortenberry utilizaron empresas fachada en Estados Unidos y en otros países del mundo como intermediarias en documentos de envío y cuentas bancarias extranjeras para transferir dinero dentro y fuera de Estados Unidos. Estas actividades supuestamente buscaban ocultar que los bienes y servicios ofrecidos estaban destinados a entidades sancionadas. Desde al menos 2022 hasta la fecha, Cairo y Fortenberry, a través de empresas de su propiedad o bajo su control, como DRI Reformers y Reformer Technologies, presuntamente vendieron millones de dólares en bienes a la empresa siderúrgica venezolana Complejo Siderúrgico de Guayana S.A., una entidad gubernamental sujeta a sanciones por parte de Estados Unidos. La denuncia también alega que utilizaron proveedores chinos para enviar bienes directamente de China a Venezuela y al menos en un caso de Estados Unidos a Venezuela. También se informa que transfirieron millones de dólares entre cuentas bancarias en Estados Unidos, España y China, involucrando a empresas con sede en China, Alemania y España para continuar su plan de evasión de sanciones y ocultar los verdaderos involucrados. De ser declarados culpables, Cairo y Fortenberry enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por las sanciones y las violaciones de lavado de dinero y 10 años por el delito de contrabando. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las directrices de sentencia del Código Penal de Estados Unidos y otros factores legales. Y finalmente, un reciente informe del Centro de Competitividad Mundial ubicó a Venezuela como el país menos competitivo del mundo, por quinta o sexta vez, con las peores condiciones para hacer negocios debido a las restricciones y a las regulaciones impuestas por la dictadura de Nicolás Maduro. El informe correspondiente a 2025 examinó las condiciones de 69 países en aspectos como eficiencia económica, infraestructura, eficiencia gubernamental y eficiencia empresarial. Venezuela quedó en el lugar 69 de estos países. En América Latina, Chile lidera la región, ubicada en el puesto número 42, seguido por Puerto Rico en el puesto 45 y Colombia en el puesto 54, según el informe. Argentina y Venezuela ocuparon los últimos lugares en las economías latinoamericanas evaluadas este año. No es la primera vez que Venezuela es calificada en el foso del mal desempeño económico mundial. En 2019, Venezuela ocupó el lugar 133 de 141 países en el informe de competitividad global del Foro Económico Mundial, debido predominantemente a una razón: la dificultad del régimen para utilizar sus recursos y capacidades para promover la prosperidad de los venezolanos. Entre los factores que afectan la competitividad en Venezuela están las regulaciones restrictivas, la burocracia gubernamental, la corrupción extendida, la falta de infraestructura, la fuga de capital humano y la inseguridad reinante en el país. Hasta aquí las noticias.